Bueno, probablemente muchos de ustedes ya han visto estas imágenes dantescas de unas inundaciones en Texas, ¿no? Que han generado hasta el momento más de 100 personas muertas, otras tantas desaparecidas, pero sobre todo y lo más dramático es la rapidez con que creció el río Guadalupe, que en pocas horas tuvo una afluencia de más de llegando a unos 8 metros, ¿no? De altura. Y esto es lo que ha generado, bueno, una serie de cuestionamientos respecto a la forma en que se reaccionó, tal vez una de las tragedias más grandes de la historia de Estados Unidos en materia de desastre, porque aquí se trata además de al menos unas 27 niñas, chicas, chiquititas, que participaban de un campamento cristiano. Pero hay varias preguntas que nos queremos hacer, queremos entender cómo es que puede ocurrir algo así en verano, cuáles son las condiciones que se dieron en esta suerte de tormenta perfecta para terminar en este caos y en esta tragedia. Y de eso queremos conversar a esta hora con el consultor en gestión de emergencias, Michel Delerp. Michel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Linda, muchas gracias por el contacto y un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. Michelle, lo primero que te queremos preguntar, bueno, ¿cómo se explica lo que aquí pasó? A ver, es muy complejo porque todavía hay información que no se ha entregado y que probablemente las investigaciones van a sacar a la luz respecto de ciertas polémicas que han surgido. Pero la verdad es que en estos momentos en general y cómo funciona el sistema de emergencia estadounidense, que tiene un componente cultural importante, hace entonces que todos los esfuerzos estén orientados a la búsqueda y rescate de las víctimas. Y por lo tanto, en general, no es menos habitual de que en estos momentos las polémicas, si bien es cierto surjan, no sean el centro de atención. Eso habitualmente pasa en países como Estados Unidos, a diferencia un poco de lo nuestro, Ujú. porque hay un tema cultural. El foco Ya. principalmente es proteger y salvar vidas. Pero, ¿qué ocurre? Tú muy bien lo Ujú. señalabas en tu introducción, hay una suerte de tormenta perfecta en muchos sentidos, pero eso estoy seguro que no va a dejar de lado ciertos elementos que se requiere reforzar y mejorar. Tú lo señalabas respecto del impacto de esta emergencia. Debo indicarte que en general el sistema en Estados Unidos ha tenido, si bien es cierto, es un sistema federado, la verdad es que a partir de muchas veces una emergencia que ocurre en un país tan grande como ese, termina generando cambios a nivel nacional. Mm. Y por lo tanto creo que eso va a ser muy interesante de ver más adelante. Pero no nos olvidemos, verano, 4 de julio, en la noche, clima extremo. Debo señalarte que además esta inundación que tú señalas tiene una característica, una de que aumenta muy rápidamente el caudal del río Guadalupe, pero en segundo lugar tiene otro elemento que va a ser parte de los análisis. No es primera vez que ocurre. De hecho, en a lo menos dos oportunidades, a fines de 1800 y a principios, por ahí por 1915, eh, la subida del río fue superior a la que se presentó ahora. Pero efectivamente la situación diferente en este caso también fue eh, lo que yo ya te señalaba, pero además que fue muy rápido. Y por lo tanto, estas sin duda van a ser materias de análisis junto con el sistema de monitoreo, de comunicaciones, monitoreo, alerta e información y también, ojo, ya se está discutiendo mucho el tema de preparación comunitaria. Claro, de hecho, mira, lo que leía Michelle es que efectivamente cayó en la noche y en pocas horas, lo que caería en, digamos, equivalente a meses de lluvia. ¿Cómo se produce algo así? Es decir, ¿cómo puede caer tanta agua? Porque esto fue un verdadero diluvio en tan pocas horas. Bueno, básicamente es lo que ya sabemos hace un par de décadas probablemente y que tiene que ver con el cambio climático, que se caracteriza por lo que se denomina desde el punto de vista de emergencias, principalmente en lo que me toca ver a mí, ¿cierto? Clima extremo, Ujú. más allá del fenómeno. Hay quienes incluso niegan el tema del cambio climático. Lo que no es negable es el fenómeno de clima extremo. Y por lo tanto, en ese sentido, el fenómeno de clima extremo se da y lo hemos visto en Chile, lo hemos visto también ahora en Europa y en el hemisferio norte en general. Por una parte, temperaturas en verano absolutamente disparadas y en segundo lugar, también lo vemos frente a este fenómeno, lluvias en corto tiempo muy intensas y no sería extraño que en algún momento dado también durante la temporada de huracanes que ya está activa
en el caso de Norteamérica, también lo veamos. Es decir, fenómenos que son extremos, que salen de la media, pero que además son extremos no solamente por su intensidad, sino que porque precisamente en el caso de las lluvias son en corto periodo de tiempo. Y por lo tanto eso genera un impacto y estresa a los sistemas, no solamente los sistemas de emergencia, estresa de manera muy fuerte lo que es la planificación y el ordenamiento territorial, que básicamente termina por no ser capaz de resistir. Y por lo tanto aquí es cuando los sistemas de emergencia deben apurar el tranco en términos de preparación comunitaria, de preparación y mejoramiento de sus sistemas de alerta, de lo cual Chile no ha estado exento. No nos olvidemos, por ejemplo, el caso del huracán en Puerto Vara y el debate eterno que tenemos respecto de la necesidad, pero no concreción, de radares meteorológicos. Claro, lo que pasa es que acá, Michelle, hay un dato que es clave y es Texas en general lidera el país en muertes por inundaciones de esta naturaleza, no tan graves como esta, sin duda, pero por un amplio margen en relación a otras partes de Estados Unidos. Y hay otro dato también, la zona de la tragedia es conocida como el Flat Alley, el callejón de las inundaciones repentinas. Entonces uno se pregunta si acaso debieran haber actuado de mejor manera la respuesta del sistema de emergencia, considerando estas características, ¿no? Sí, bueno, tú muy bien lo señalas, esa es una zona que tiene esa característica. De hecho, desde aproximadamente 1800, fines de 1800, que yo te contaba que uno de los casos en los que está registrado, estamos hablando de inundaciones extremas o de subidas extremas que superan Claro. básicamente las 10 veces. Por lo tanto, este no es un fenómeno, y es probablemente parte de lo que se va a discutir, que sea un fenómeno único en la historia. El impacto es un impacto tremendo y catastrófico. Y por lo tanto, ahí ya surgen voces, por ejemplo, de la importancia del ordenamiento y la regulación territorial. Por ejemplo, de que aquellas viviendas o centros, como el caso que tú señalas, el campamento místico que se llamaba, donde Mm. murieron muchas niñas, sean instalaciones que sean utilizadas durante el día. Porque básicamente, Toda la por ejemplo, razón. incluso viviendas, segundas viviendas que sean Claro. utilizadas durante el día. Porque aquí el hecho de que haya sido de noche complicó Sin duda. mucho el tema del manejo de la emergencia. Y voy a darte solamente un dato porque además de eso no estamos lejanos nosotros en Chile. Cuando tenemos en la noche y tenemos un sistema, entre otras cosas, en el caso chileno más complejo todavía, excesivamente centrado en los celulares. Pero no nos olvidemos, tú y yo, quienes nos ven, lo que hacemos en la noche muchas veces es apagar nuestro celular, obviamente apagamos nuestros televisores y básicamente entramos incluso con nuestros dispositivos, los colocamos en un modo de dormir y por lo tanto la posibilidad de que nosotros estemos en conocimiento de las alertas y de las instrucciones disminuye significativamente. Por esa razón, uno de los elementos que ha surgido como espacios a mejorar sumamente importante es el tema de las sirenas audibles en zonas de estas características, precisamente porque durante la noche, en el momento ya de la vigilia incluso, estamos hablando de que disminuye muchísimo el sentido de alerta de las personas, pero también la capacidad de mantenerse informados. Quiero señalarte que desde el punto de vista de las alertas, las primeras fueron enviadas aproximadamente 11 horas antes del evento más catastrófico, pero obviamente eso fue durante el día y cuando ya llega la noche, Ujú. termina obviamente bajando la guardia de las personas, se van a dormir y eso genera un desafío sumamente relevante al momento de establecer lo que son los sistemas de comunicaciones, monitoreo, alerta e información para la evacuación. Y ese es un tema que es un desafío importante en un país que dentro de todo tiene muchísimos sistemas y tiene muchísima preparación comunitaria. Así todo han surgido críticas relevantes. Claro, de hecho, Michelle, tú lo dices muy bien, efectivamente las alertas comienzan a activarse el jueves por la noche, pero lo que se está diciendo es que el Sistema Nacional o la agencia, ¿no es cierto?, que está en relación al Sistema Nacional de Meteorología, digamos, no supo calibrar bien el impacto que esto podía tener. O sea, como que lo subestimaron. Puede ser esa una de las razones, ¿no es cierto? Que se están, por supuesto, todo esto es parte de una investigación, por cierto, ¿no? Sí,
Quisiera partir por lo último que tú señalas. Lo importante de esto es que probablemente sí vamos a tener muchísima información en algunos meses más, no años, Ujú. meses. Debo señalarte que el caso de Katrina, muy recordado por todos, eh, el informe demoró solamente un año y ese informe Mm. incluía, entre otras cosas, cambios que se instalaron en el sistema de emergencia de Estados Unidos a partir de una catástrofe en New Orleans. Y por lo tanto estamos hablando de que eso va a ser muy importante, no solamente para el tema de las responsabilidades, sino que también para el tema de la mejora de los sistemas. Pero efectivamente han habido polémicas respecto de recortes presupuestarios, de debilidad en el seguimiento. Ahora, aquí tenemos una situación que es bien compleja, que es el tema del clima extremo, y tú muy bien lo señalabas. En solamente un Mm. par de horas esto subió muchísimo. Por lo tanto, si bien los pronósticos son probabilidades, no hay certeza. Los radares meteorológicos lo que establecen es mejorar ese nivel de cercanía a la certeza, pero no la garantiza totalmente respecto de ciertos fenómenos extremos en lugares específicos, como lo vemos con este tipo de situaciones, los tornados, por ejemplo, etc. El tema aquí es que además de eso, aquí va a haber una revisión de otros elementos, porque si hay algo que uno sabe es que los sistemas fallan y que la probabilidad cero en términos de riesgo no existe. Y por lo tanto Mm. creo que aquí uno de los elementos que ocurre es tomar conciencia, entre otras cosas, que nada va a reemplazar a los sistemas de alerta, a la comunicación, a la información y también, obviamente, a la preparación comunitaria, pero sobre todo, yo creo que va a ser interesante también ver bien esto, cómo se transparenta también las debilidades que existieron en el nivel local. No nos olvidemos que en el caso de Estados Unidos, la principal respuesta no está dada por el nivel federal o el nivel nacional, está dada principalmente por los niveles locales y por lo tanto seguramente va a venir una discusión muy importante respecto de fortalecer, entre otras cosas, las capacidades comunitarias, pero también las capacidades de monitoreo, alerta e información. Mira, te voy a dar dos temas que incluso Claro. ya son parte, yo te diría, de los primeros hallazgos y elementos que surgen. Uno, el tema de Ujú. las alarmas sonoras. Nosotros las tenemos, pero las tenemos débiles, no en todo el territorio nacional y asociadas a maremoto, pero no la tenemos asociada al tema de los ríos. Y en segundo lugar, y ese es un tema que allá está surgiendo muy fuerte, en segundo lugar tenemos el tema de las radios, que es algo que se ha debilitado en el mundo entero. Las radios meteorológicas en Estados Unidos es algo que en algún momento dado, antes de la entrada de los celulares, era clave y eso se ha ido debilitando. Probablemente vamos a volver a un fortalecimiento de la puesta en valor de la radio y en el caso de Estados Unidos, especialmente de las radios meteorológicas. ¿Qué significa? Que son radios que están seteadas en frecuencias donde básicamente lo único que hace esa radio es recibir Mm. alertas meteorológicas. Correcto. No, súper punto el que nos estás entregando hasta ahora, Michelle Delerf, consultora en gestión de emergencias, conversando con nosotros aquí en Simple Texto. Michelle, tú también parte de lo que dijiste al comienzo. Bueno, hubo un tema con que efectivamente las alertas no llegaron y recordé, claro, que han pasado cuántos años ya, ¿no es cierto?, el terremoto de 2010 y el tsunami, de esas alertas que no llegaron a tiempo y que costaron tantas vidas, ¿no? Pero se ha logrado de todas maneras mejorar el sistema de alertas, ¿no? Y tú dices estas sirenas, pero ¿cómo podría ser implementado algo así para que efectivamente nadie pueda quedarse durmiendo, esperando, sin saber que va a llegar una ola o un evento de estas características tan devastador? Yo creo que estamos en una tendencia compleja. Es un excesivo, es una excesiva confianza en las Ujú. tecnologías que siendo muy atractivas, vámonos al tema de la política pública incluso, muy atractivas para la foto, porque te dan una foto y una fotografía. Obviamente es mucho más atractivo mostrar un celular que mostrar una radio que desde el punto de vista de la imagen, tú como periodista lo sabes, ¿no? Ustedes señalan, no, en realidad no es una buena imagen, es mucho mejor mostrar una sala llena de televisores, etcétera. El tema es que la robustez muchas veces está en lo más básico.
Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha terminado ocurriendo, por ejemplo? Es que hemos tendido fuertemente a confiar en la telefonía celular, en el caso de Chile pasa, que hemos centrado nuestra mirada en los mensajes SAE que son de alerta celular. El tema es que eso termina pasándonos la cuenta porque para que tengamos un mensaje celular requerimos señal celular. Puede ser básico lo que Claro, estoy diciendo, claro. pero a veces no se razona. Pero para que tengamos señal celular requerimos antena. Quiero poner esto también en contexto respecto del tema de la zona afectada en Texas. Es una zona Ujú. rural. Y en Estados Unidos las zonas rurales también tienes problemas de conectividad celular. Por lo tanto, la fragilidad celular no es responsabilidad de las empresas telefónicas, es una debilidad del sistema de emergencia en términos de generar resistencia, resiliencia, robustez, redundancia, y por lo tanto me parece que ese va a ser un tema que también va a ser discutido, y por eso yo te diría que señales tan simples como las audibles de una sirena son importantes. ¿Cómo se mezcla esto con las nuevas tecnologías? Es que tú efectivamente puedes monitorear los ríos y las bajadas de los ríos y puedes eventualmente proyectar de una u otra manera el impacto en un caudal. El tema es que si yo solamente me concentro en el fenómeno y lanzo un mensaje, pero no comprendo que lo importante de ese mensaje es el mensaje y el canal que utilizo, pero lo relevante y más importante es que ese estímulo genere una respuesta, la verdad es que cumplo con el checklist de mandar la Correcto. alerta, pero no cumplo con el fin principal que es proteger y salvar vidas. Nosotros tuvimos una situación trágica que ese ejemplo es un triste ejemplo de eso. El incendio en Viña del Mar con 137 personas fallecidas. Si tú vas al checklist, el Totalmente. mensaje de alerta se envió, pero nadie se ha preguntado a qué hora llegó ese mensaje de alerta y no es parte de la polémica. De hecho, tanto es así que tenemos dos comisiones investigadoras de incendios forestales que han recomendado y han puesto este tema en la mesa, pero es algo que básicamente no se aborda con la seriedad que se requiere. Entonces, como reflexión de esta materia, Claro, no podemos por seguir supuesto. con una mirada tan celular dependiente. Debemos ver resistencia, resiliencia, redundancia y no temer a mantener sistemas que son robustos, que incluso yo te diría hoy día, mira, tú recordarás muy bien el tema de la norma de de la televisión digital, pero hoy día no tenemos alerta en la televisión digital. Y la televisión Imagínate. digital, cuando se implementa por norma, una de las justificaciones de la señal abierta era que a ti te apareciera, tal como estamos viendo abajo, ¿cierto? Un GC, te apareciera un GC de la Claro. alerta mientras tú estás viendo televisión. ¿Qué haces tú y yo en la noche antes de dormirnos habitualmente y que no nos ven? Probablemente prendemos un rato la tele. Quizás incluso apagamos el celular. Bueno, es decir, ahí viene la redundancia. Radio, televisión, celular, radio meteorológica, sirenas audibles. Eso es redundancia. Y por lo tanto creo que ahí es parte de lo que se va a discutir en esta situación en Texas, eh, trágica, pero yo creo que va a ser muy interesante porque lo bueno que existe en esos sistemas es que suelen estas investigaciones ser bastante directas en sus conclusiones y toman medidas que, como te digo, en una emergencia que ocurre en el nivel local, en un nivel rural, puede terminar cambiando la normativa completa en un país. Quiero decirte solamente un ejemplo de eso. La norma Por favor. de rociadores de sprinkler para incendios se modifica completa en Estados Unidos totalmente a partir del incendio en un nightclub a eso del año 2000, por ahí fue. Eh, Bastó un incendio en un nightclub para que se cambiara la norma completa de rociadores de sprinkler en Estados Unidos. Creo que por eso que, bueno, a mí técnicamente por eso me interesa mucho ver cómo va a evolucionar eso. Lo que me preocupa en Entiendo, Chile claro. es que tenemos emergencias o tenemos experiencias extranjeras que no las terminamos aplicando con la rigurosidad que debería.
Bueno, de hecho te quería preguntar por lo mismo, porque tú mismo señalas que tenemos estas famosas sirenas para en algunas zonas, ¿no es cierto?, alertarnos respecto de un maremoto, pero no tenemos esas mismas sirenas para lo que pueda ocurrir con las inundaciones de ríos. Y ya sabemos que los ríos se inundan y hemos tenido eventos como el año pasado de lluvias muy fuertes en muy poco tiempo. ¿Significa esto que estamos menos preparados de lo que deberíamos entonces? Te pregunto también por las construcciones, ¿no es cierto?, cerca de los lechos de río, etcétera. Sí, yo creo que nosotros tenemos un sistema extremadamente fragmentado. Eso sí, los sistemas modernos hace décadas, siglos, el primer sistema número único de emergencia en el mundo, básicamente la gente lo asocia a un número único, pero en realidad es un modelo de gestión integrado, surge en la década del 30 en Londres, el 999, a partir de la muerte de, si mal no recuerdo, fueron 5 mujeres en un incendio estructural. El 911, que es el que más conocemos, surge a mediados de los 50. Ese es el nivel de atraso que nosotros tenemos en términos de implementar medidas que están totalmente probadas. Y eso pasa porque somos fragmentados. No nos gusta trabajar en equipo, no hay voluntad política para integrar el sistema. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en materia de alerta, es que primero tenemos carencias, segundo, como la que tú señalas, por ejemplo, en el tema de los ríos, segundo, no tenemos esfuerzo en términos de integración, redundancia, y eso, mira, eso nos lleva, y voy a poner un ejemplo muy concreto, porque incluso nos llega a ser inconsistentes, porque básicamente hemos centrado y puesto todos nuestros esfuerzos más importantes en la telefonía celular, pero nos olvidamos de lo que yo te señalaba de las antenas y no Mm. generamos conciencia en la comunidad de si queremos en realidad poner todo nuestro esfuerzo en las alertas celulares, requerimos tener entonces antenas celulares. Y todavía en muchas comunidades existe resistencia a tener antenas celulares en sus zonas. El tema es que si seguimos por ese camino, vamos a tener, debo decirte que a mí me pasó en una oportunidad, donde Ujú. estuve en un lugar que había que hacer evacuación por incendios forestales en la zona, y los que se enteró todo el país de una alerta, menos los que estábamos en esa zona, porque no teníamos cobertura celular. Entonces, somos incluso inconsistentes en términos de decir, bueno, vamos a ver el tema celular, fortalezcamos la red celular. Por otra parte, fortalezcamos el tema de la radio, la televisión, integremos. Voy a dar un tema meramente cotidiano. A mí me ha tocado estar muchas veces en situaciones de emergencia en algún medio de comunicación ya hace bastantes años y yo siempre termino comentando lo mismo. Es cuando llega algún comunicado al estudio para que podamos Ujú. entregar información oficial, dónde están los albergues, hacia dónde hay que hacer evacuación. Yo creo que tú también lo has vivido. Los productores en un medio de comunicación terminan tratando de pesquisar la información de los Twitter de las instituciones oficiales, a ver quién dijo esto, quién dijo esto otro. Voy a cerrar con un ejemplo. Mm. Tú recordarás, porque ya estamos pronto a cumplir un año, del Ujú. gran apagón que tuvimos en la región metropolitana en Así es. agosto pasado. La alarma de meteorología fue lanzada por viento extremo, fue lanzada aproximadamente 40 minutos después de la racha. Y la alerta amarilla, ni siquiera roja, la alerta amarilla por viento fuerte fue subida al sitio web de Senapred prácticamente 4 horas después. Pero yo no estoy a un tema de la crítica institucional, estoy diciendo, esa información parece que se pierde en el aire. Si nosotros no somos capaces de tomar esa información, ¿cómo vamos a hacer reflexión para determinar nuestras brechas y corregir nuestras brechas? Y eso termina Totalmente. entonces repitiéndonos y pasándonos la cuenta de manera bastante seguida. No, tremendo lo que tú dices y además importante cómo vamos logrando que estas experiencias tan trágicas, ¿no?, como la que ha ocurrido en Texas, nos permitan sacar lecciones eh, fundamentales, ¿no?, para prevenir y sobre todo para salvar vidas. Michelle Delerde, consultora en gestión de emergencias, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Mirna, muchas gracias a ti por la posibilidad de analizar una emergencia que debemos mirarla con atención,
porque Totalmente. lo que les pasa a otros, que no nos pasa a nosotros, pero eso Uf, requiere voluntad política para aprender de lo que le ocurre a otros e implementarlo en favor de la protección y bienestar de nuestra gente. que estés muy bien. Muchas gracias por haber compartido Un, tu análisis. un gran abrazo.